mientras no empieza, ahí está. Bienvenidos a nuestra clase del día 22 de septiembre de 2021, el primer día de clase después de las fiestas patrias. Ojalá todos hayan podido descansar. ¿Bien? Entonces, en la clase de hoy, nosotros vamos a dar seguimiento al análisis financiero. ¿Está bien? Voy a hacer un primer repaso en general, pero lo que queremos llegar en estos días es al análisis, digamos, financiero de empresas, en especial de empresas chilenas, pero de manera más agregada. Como yo sé que ya han estudiado esto en finanzas, la intención es como no es inventar la rueda acá. A mí me interesa mucho más que ustedes sean capaces de entender los estados financieros de la contabilidad como futuros ingenieros comerciales, porque es como la contabilidad, como decía Warren Buffett, es el idioma, el lenguaje de los negocios. No pueden equivocarse en cosas básicas de la contabilidad. Es importante que entiendan este idioma. Esto es muy distinto a ser expertos o ser contadores. Uno no tiene que ser un contador para conocer de contabilidad. Hasta porque los contadores preparan la información para informar a no contadores, a no expertos. Entonces, la intención acá es Paula, desculpa, parece que se cortó mi internet. Se me fue. Antes que me cortaran, yo creo que había visto una mano levantada. Si alguien Sí, profe, le quería preguntar ¿cuándo es la solemne? Súper, muchas gracias. Eso es lo que tengo acá anotado. Mira, pongamos la solemne para el próximo viernes. 30 sería 28. 28. No, 28. Viernes es el primero, ¿no? Ah, no, nada que ver.
viernes, el próximo viernes. Sería 1. ¿Sería sincrónica o sería en horario de clase? Mira, la verdad es que yo no tengo pensado 100% cómo va a ser. Tengo una idea. Lo que sí es muy probable que les voy a dar más tiempo. O sea, estoy pensando en ocupar el horario de clase, pero les voy a dar más tiempo para contestar más allá del horario de clase. ¿Está bien? Eso es la única certeza que tengo es que les voy a dar más tiempo más allá del horario de clase. Entonces será asincrónica con base en esta definición. Entonces, eso es el próximo viernes. Y ahí vamos a incluir en este día análisis financiero también. Entonces, es muy importante poner como los aspectos cuantitativos es que vamos a ver en esta clase de ahora. Es muy importante poner atención para que puedan sacar una buena prueba. Yo voy a saltar algunas cosas acá y ahí en la última clase, antes de la solemne, yo les digo dónde enfocarse más. ¿Está bien? Durante la clase también les voy a decir dónde enfocarse más. Entonces, primero, dejamos la clase anterior, pero bien. Voy a hacer un análisis desde acá. Entonces, mira, ¿qué es lo que tenemos? Antes de partir, déjeme compartir pantalla. Yo estoy creyendo que estaba compartiendo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quiere hacer? Bien. Cualquier cosa me interrumpa nomás, no hay problema. Interrumpa y pregunte nomás. Entonces yo les comentaba que es muy importante que sepan hacer análisis financiero. Eso es algo, o sea, base, incluso en algunos trabajos que van a veces, como en grandes empresas, tienen como parte del proceso de selección, involucra hacer análisis financieros de empresas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar acá? No sé si van a volver a tener cursos de contabilidad, pero quiero que acá hagan las paces con la contabilidad y se sientan preparados para poder analizar información financiera. Los que quieren seguir en finanzas podrán profundizarse en eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso en la clase? Nosotros vamos a avanzar acá en aspecto un poco más, digamos, les voy a presentar los análisis, pero después vamos a hacer este análisis acá con economática para el ejemplo de Falabella. Entonces vamos a hacer un análisis de Falabella y después un análisis para la industria. Entonces, ese es el momento clave del curso. Entonces, bien, es lo que cuando hablamos de análisis financieras, vamos a analizar los estados financieros. ¿Está bien? Nos interesa analizar la empresa, pero también la industria. ¿Por qué? Si queremos analizar Falabella, por ejemplo, si un determinado año Falabella tuvo una utilidad neta de 10% del activo, por ejemplo. ¿Eso es bueno o malo? Tenemos que ver qué es lo que pasó con las demás empresas del sector. ¿Esas empresas le fue bien o fue mal? Tenemos que comparar con los pares. Entonces, por eso que tenemos que analizar la empresa y la industria. Entonces, nosotros nos vamos a utilizar balances, los estados de resultados, estados de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros y otras informaciones también, como revista de la industria, prospecto, informe de analista, prensa y etcétera. Entonces, ¿cuál es una forma de hacer eso? Es estandarizar los balances financieros. Entonces, una posibilidad es hacer lo que se llama análisis vertical. Hay que me mostrar al tiro acá el análisis vertical, que es cuando dividimos las cuentas, por ejemplo acá, por activo total. Por ejemplo, la cuenta del balance, la caja, dividimos todo por el activo total y dejamos todo como proporción del activo total. Entonces, tenemos acá la caja que tiene proporción de 5,7%. El inventario, cuentas por cobrar,
todo eso como proporción. Observe que el activo total tiene un valor de 100%. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Es que a lo largo del tiempo observamos que siempre será 100% de activo total. Logramos observar cambios que han habido a lo largo del tiempo en relación a proporción del activo. Entonces, por ejemplo, esta empresa acá, observamos que inventario no cambió mucho. ¿Qué es lo que más cambió acá? En realidad está bien estable todo. No hay muchos cambios. Pero hay empresas que, por ejemplo, tienen más caja o menos caja en proporción del activo. Entonces, ¿por qué una empresa puede estar guardando más caja o menos caja a lo largo de determinado periodo? Entonces, esto es una información que puede ser muy, muy relevante y eso nos permite comparar empresas distintas. Imagina una empresa que tiene un activo total 3 veces mayores que esta. Yo podré compararla porque estaré haciendo un análisis, que es lo que dice acá, de base común, con una base común, de tamaño común. Entonces, ¿qué es lo que hacemos eso? Ponemos el activo como 100% en el caso del balance y los estados de resultados podemos hacer lo mismo con base de las ventas. Entonces, podemos hacer este análisis comparativo de la relevancia que tiene cada ítem del balance a lo largo del tiempo. Y también podemos comparar empresas de tamaño distintos. Entonces, este primer análisis es un análisis clásico que llamamos análisis vertical. ¿Está bien? Sencillo. Uno divide todo por activo total. En Excel se sale súper fácil. Después tenemos el análisis horizontal. ¿Qué es lo que se hace? Se divide todos los años siguientes por un determinado periodo, por un determinado año. En este caso, todo por 2010. Entonces voy a agarrar todo eso voy a dividir. Por ejemplo, la caja de 2010 dividido por la propia caja de 2010 multiplico por 100. Y voy haciendo eso a cada periodo. Entonces, así tendré todo en relación a un periodo base. Eso nos permite, de cierta manera, analizar crecimiento a lo largo del tiempo de las cuentas. Observamos que el activo total creció 17%. Sin embargo, los intangibles crecieron solamente 3%. La propiedad, planta y equipo crecieron 22%. Entonces observamos cuáles son las cuentas que han crecido de manera superior e inferior al activo total. Entonces yo puedo mirar acá, inventario, acá, activo total, que es la verde. Observen, esta verde acá. Algunas cuentas tuvieron crecimiento superior al activo total. En realidad solamente una, esta acá, que es PPE, propiedad, planta y equipo. Y la mayoría tuvo un crecimiento inferior. Entonces eso nos permite ver a lo largo del tiempo cómo estas cuentas se van cambiando en relación al periodo base. Entonces eso es muy importante. Eso nos entrega muy buena intuición. Y después finalmente llegamos a las razones financieras. Mira, en general estas razones o ratios se calculan entre 2 o más cuentas del balance, estado de resultado, flujo de efectivo, o se combina todo eso. Entonces, para poder hacer un buen análisis, tenemos que considerar un conjunto de razones financieras, no solamente algunas aisladas. Bien, la buena noticia es que es muy fácil calcular todo eso. También es muy fácil equivocarse, pero calcular es fácil. La dificultad es que hay muchísimas y parece que a cada día van sacando más y más y más y más. Entonces, tenemos que, de cierta manera, saber ocupar algunas, o sea, las principales, yo diría. Y después de esas principales, hay algunas que te contestan preguntas que depende un poco de la empresa, pero es muy importante entender los principales ratios que vamos a ocupar para poder analizar las empresas. ¿Está bien? Entonces, básicamente, preguntas que queremos contestar cuando hacemos análisis financieras. Las inversiones, ¿cuál es la rentabilidad de estas inversiones? Imagina cuando ustedes compran acciones de una empresa en la bolsa,
están buscando rentabilidad. Si la empresa tiene buen desempeño, buena capacidad para poder generar utilidad, buena habilidad, eso debiera aumentar el precio de las acciones. Después queremos saber cómo vamos a medir la rentabilidad. ¿De qué depende la rentabilidad de la empresa? ¿Tenemos suficiente financiamiento? ¿La estrategia de financiamiento es prudente? ¿Hay suficiente liquidez? Entonces, ¿esta empresa está cercana a irse a la quiebra? Hay un conjunto de preguntas que podemos contestar utilizando las razones financieras. Entonces, eso es lo que trataremos de contestar estas preguntas con base en las razones. Entonces, queremos medir liquidez. Liquidez nos entrega, el análisis de liquidez, nos entrega información acerca de la capacidad que tiene la empresa de pagar sus deudas a corto plazo. Entonces, la liquidez es como algo tiene mucho más que ver con el nivel. Imagina, la liquidez me gusta comparar siempre con el hambre. La cantidad de comida que tienes para mañana o para a corto plazo, porque de qué sirve uno si tú dices, o sea, si yo les dijera, ¿sabe qué? El próximo año van a tener mucho alimento, pero tendrá que pasar un mes sin comer nada. Como es horrible. Entonces la liquidez nos muestra una visión más a corto plazo. Después tenemos el nivel de actividad, que mide la efectividad que tiene la empresa en dar uso a los activos en que invierte y controla. Entonces, esta actividad nos mide eso. Después, solvencia o endeudamiento. Acá ya estamos hablando no solo de corto, pero también de largo plazo. ¿Está bien? Capacidad de cumplir con las obligaciones con los acreedores. Y por último, la rentabilidad. Entonces, observe lo siguiente. Estas 4 líneas acá nos puede entregar muchísima información acerca de las empresas. Solvencia, su rentabilidad, su actividad, la liquidez. Para usted, o sea, todas son muy importantes, pero la rentabilidad me gusta mucho. Porque la rentabilidad de una empresa puede medir en gran medida, o sea, puede medir el nivel de eficiencia que tiene la empresa en nivel de eficiencia y habilidad que tiene el gerente de la empresa en generar utilidad. Un segundito. Tengo saliendo de una alergia. No sé si estoy saliendo, pero si se me va la voz, tendré que hablar más bajito. Un segundo. Me duele la garganta más encima, pero no es COVID. Entonces, la rentabilidad es muy importante porque nos permite ver la habilidad que tiene la gerencia de la empresa, los CEO y todos, en dirigir la empresa. Entonces, vamos a ver todos estos conjuntos de ratio. ¿Está bien? Entonces, hay formas distintas, alternativas de medir los ratios. Entonces, esto va cambiando. Por ejemplo, tenemos que definir inicio de periodo, término de periodo, promedio de periodo. Entonces, esto es como muy relativo y no hay una forma necesariamente que sea mejor o peor que la otra. Es un tema de criterio. Lo que hay que hacer es tener una definición bien clara y ser consistente. Hay muchas veces, o sea, uno va a calcular un ratio y la pregunta es, ok, pero ese ratio vamos a calcular anual, trimestral, o vamos a hacer un promedio de los últimos 2 años. Y ahí tenemos algunos problemas que hay, que es, si ustedes agarran un libro de contabilidad y finanzas, el mismo ratio tiene nombre distinto. Entonces, y esto se debe en parte porque la mayoría de los ratios, o sea, se hicieron populares en Estados Unidos y la mayoría de los libros de contabilidad y finanzas, no voy a decir la mayoría, pero
Los primeros que se utilizó en América Latina eran traducidos del inglés para el español. Y imagina, como cada traductor traducía su pinta los términos, uno ve eso, que lo mismo dicho de maneras distintas. Entonces, como yo sé que hay eso, y ustedes van a tener que enfrentar en la realidad eso, acá yo no me voy nosotros vamos a hacer un taller, en este taller, ahí yo voy a dejar la definición clara de los ratios, pero ustedes estarán expuestos a una cantidad muy distinta de ratios financieros, ¿está bien? Entonces, van a ver eso de formas distintas. Entonces, vamos a ver definiciones, pero estén preparados para encontrar ratios con definiciones muy distintas o nombres distintos. ¿Está bien? Entonces, primer grupo de análisis, tenemos acá el análisis de liquidez, que nos dice eso, la capacidad de cumplir obligaciones corrientes usando activos corrientes. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis de liquidez? Sencillo, vamos a dividir activo corriente. Voy a cambiar acá para un otro. Un segundito que me gusta el color rojo. Acá, así se puede ver mejor. Entonces, tenemos ahora razón corriente, que dividimos activos corrientes por los pasivos corrientes. ¿Quién son los activos corrientes por los pasivos corrientes? Entonces ya voy aprovechando para presentarles economática, ¿está bien? Pido a los que están ahí con computador que entre a economática.com, hagamos el login y ya les llegó hace rato a sus correos institucionales su contraseña de economática. Busquen su correo economática.com, o sea, de hecho ya pregunté hace muchas clases y todos me dijeron que sí tienen. Entonces hagan su login, aquí está. Entonces, déjeme salir de acá. Profe, Cuéntame. ¿cómo ve eso, disculpe? Entre a economática.com y ya llegó en sus correos, correo institucional, @uahurtado.cl, las credenciales. O sea, de hecho ya llegó hace rato y busque por economática.com y ahí te va a salir algún correo de economática. De hecho, o sea, ya pregunté, hace hartas clases que les pregunto, ¿está todo bien? Todos me dicen, está bien, nadie me ha dicho que no llegó. O sea, a esta altura ya deberían tener. Y ahí van a hacer el login con esta credencial. Mientras se hace el login acá, mientras espero. Bien. Mientras hace el login, seguimos acá. Entonces, que ahí les voy a mostrar dónde están los activos corrientes dividido por los pasivos corrientes. Los activos corrientes son los activos más líquidos que tiene la empresa. Son los activos que nos dice más claramente, son los activos más cercanos a plata. Acá están en el grupo de activos corrientes, incluye efectivo, que es la plata de la empresa, cuentas por cobrar, inventario. Básicamente ese y algunos otros más también. Entonces, vamos a dividir los activos corrientes por los pasivos corrientes, que representan la deuda a corto plazo de la empresa. Es la deuda que va a vencer dentro del siguiente año fiscal. Entonces, son los pasivos corrientes. Dividiendo eso, nos da la idea, la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones corrientes utilizando activos corrientes. Entonces, o sea, si entraron en economática, va a salir esta ventana. ¿Qué pasa si cierran esta ventana? No hay problema. Viene acá, en este más sitio acá, abrir nueva ventana. Y acá vamos a empezar analizando reportes financieros. Entonces aprieten en reportes financieros. Y acá arriba le va a salir alguna empresa. Entonces, viene acá arriba, aprieten. En mi caso salió Petrobras.
pueden buscar cualquier empresa que quieran ver, la que quieran, pero en nuestro caso vamos a empezar por Falabella. Empezamos por Falabella y acá nos va a salir todos los estados financieros de Falabella de los últimos 30 años, creo que tiene Falabella. Profe, 1996. Cuéntame. ¿hay alguna opción en la que pueda cambiar como la tipografía de la letra? Porque no se entiende nada desde viendo la clase. ¿Tú estás viendo la clase desde su celular o desde Sí, del computador? celular. La economática no logro. Déjeme ver si logro aumentar la pantalla. Un segundito. Ya, profe, gracias. Pero bien, no. Mira, ahí tú tendrás que quizá en el video va a salir mejor. Pero tranquilo que acá no vamos a ver números inicialmente. Solo estoy mostrando la organización del balance. Profe, Cuéntame. esa clave de la economática solo se mandó al institucional porque me tira error cuando me meto a ese correo. Entonces tiene que ir más pronto. O sea, no estás logrando entrar al correo. No me dice error. Me sale una pantalla gigante. Entonces tú tienes que hablar con la coordinadora para resolver este problema lo más pronto posible. Porque vamos a hacer taller y tú necesitas acceder a este correo. Entonces, muy importante que tenga esto resuelto. Yo no veo el tema de los correos, perdón. Pero vea cómo puede hacerlo. Economática, esa es una base de datos cara, ¿está bien? Entonces no, por eso que los accesos son restrictos. De hecho, de los alumnos de la U, solamente mis alumnos son los que tienen acceso a Economática. Entonces yo hice un pedido directo a ellos que les dieran acceso. Entonces, aprovechen. Cuéntame si tiene cualquier dificultad. Por último, por mientras, no sé, bien, ahora no se puede hacer clases con compañeros, pero no se puede compartir contraseña a menos que ustedes se pongan de acuerdo, porque no pueden dos personas con la misma contraseña acceder a la vez a Economática, o en general se cae. Pero no sé, prueben para ver lo que pasa. Pero traten de apurarse en resolver eso porque esa es una oportunidad única. Después, si quieren tener eso, tendrán que pagar algunos millones. Pero ahora no creo que llegaremos a utilizar, pero la próxima clase es muy probable que hagamos un taller de economática. Ahora me interesa solamente mostrarles. Profe, una consulta. Disculpe. Cuéntame. Hola. ¿Sabe que selecciono acá una empresa, pero después no me sale en blanco? ¿Tengo que apretar algo? Es que recién puedo ingresar. Por ejemplo, seleccioné ahí, por ejemplo, usted seleccionó. Eso. Tiene que venir acá, una Ahora estoy viendo. ventana. ¿Ya? Déjeme hacer de nuevo. Abre una ventana acá y más. ¿Ya? Después vienen reportes financieros. Ahí te va a salir los reportes Ya. financieros de la empresa acá. Ya, muchas ¿Está gracias. bien? Que no había visto eso. Nada. No hay problema, no hay problema. Pregunte nomás. Entonces, mira, acá estoy. Disculpa si a algunos les sale la conexión mala, pero no logran ver. Tendrán que imaginar, quizá. Pero les voy a presentar primero qué son estos estados acá. Primero observen que hay dos secciones. Acá arribita dice no consolidado. Y acá abajo dice consolidado. Nosotros vamos a ocupar la información financiera consolidada, ¿está bien? ¿Qué es eso? Nosotros vamos a ver más adelante la diferencia de eso, pero básicamente tiene que ver que en este estado financiero de abajo utiliza las normas internacionales de contabilidad, por eso que acá arriba dice IFRS, ¿pueden ver? Acá donde dice método contable.
Desde 2010 en adelante, Chile obliga el uso de IFRS en sus estados financieros, obliga la adopción de IFRS. Antes se ocupaba los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Por eso que el método contable cambió. Y en Chile, hasta 2009, se exigía los dos conjuntos de estados financieros, el consolidado y el no consolidado. Pero de 2010 en adelante, empezando en 2010, ya se empieza a ocupar solamente el consolidado y ya se elimina el no consolidado. La diferencia entre los dos estados no es muy relevante, pero esto tiene que... yo investigo eso, de hecho en mi tesis de doctorado me dedico a eso. Tiene que ver lo siguiente. En el estado no consolidado, le voy a dar un ejemplo nomás para que entiendan. Imagina la empresa A tuvo una utilidad de 100, pero la empresa A es dueña de 51% de la empresa B. 51% de la empresa B. Y la empresa B también tuvo una utilidad de 100. Cuando voy a calcular la utilidad no consolidada, es decir, no es de todo el grupo económico, yo voy a considerar que la utilidad, si la empresa A es dueña de la empresa B, la utilidad del grupo, empresa A y B, será 100 más 51% de 100. La utilidad total será 151. Entonces, en la utilidad no consolidada, que es eso que sale arriba, en esta metodología, tendremos 151. En la utilidad consolidada, ya es distinto, porque acá me interesa la utilidad de todo el grupo, independiente de la propiedad que tiene este grupo. Entonces yo voy a sumar las dos utilidades nomás, 100 más 100. Y cuando sumo esas dos utilidades, tendré 200. ¿Está bien? Acá tendré una utilidad igual a 200. Entonces, esa es la diferencia. Uno podría pensar, pero A no es dueña de 100% de 100. Deberíamos hacer solamente 51. Pero la metodología IFRS no le interesa el régimen de propiedad, digamos, sobre la utilidad. Le interesa la utilidad consolidada de todo el grupo económico. Entonces, esa es la diferencia, cuento corto. Entonces, nosotros nos vamos a fijar en la utilidad consolidada, que es esa de acá abajo. ¿Está bien? Entonces, no pesquen la utilidad no consolidada arriba, la sección de abajo. Y vamos a enfocarnos en los años que empiezan el IFRS. Entonces, acá partimos 2015. Y otra observación es lo siguiente. Si bajamos en economática hasta llegar en estado de resultados, acá podemos ver los meses, pueden ver, cuando empezamos con los estados de resultados. Lo que pasa es que los estados financieros pueden ser anuales y trimestrales o trimestrales. Entonces acá nos dice cuál es el mes fiscal a que corresponde. Entonces cuando dice 12 se refiere al mes 12. Entonces es el año fiscal. Acá son los estados financieros anuales. Cuando dice 3 son los estados financieros del primer trimestre, después el segundo trimestre, cuando es 6, 9 el tercer trimestre y de nuevo 12. Entonces hay que fijarse acá para descubrir cuál es el trimestre, digamos, anual. Cuál es cuál es el periodo anual que está. Entonces, si queremos analizar los estados financieros anuales, tenemos que analizar el número 12, donde dice 12. ¿Está bien? Observe que acá, por casualidad, calza, ¿está bien? 30 de junio, acá tenemos el mes 6. Entonces, esto se refiere al mes de, digamos, al junio, al primer semestre. Ok, entonces esa es la organización economática básica que necesitamos para entender. Y por último, hay dos, van a ver que cuando vemos acá activo total, nosotros nos vamos a quedar con, salen dos veces, activo total, después pasivo, después repite, activo de nuevo. Eso se debe a un cambio de
de balances, de estado, de formato de balance que se hizo anteriormente. En Chile se cambiaron los formatos de balance. Entonces, para utilizar el formato más reciente, nos vamos a basar siempre en el activo que sale y después el pasivo por primera vez. Y cuando sale estado de resultados y flujo de caja, la primera vez que sale son esos que vamos a quedar. Entonces, acá tenemos activo, total, y después pasivo. Después activo de nuevo. Estos acá no pesquen para nuestros análisis, ¿está bien? Entonces, pero bien, vamos a ver en detalle eso en el taller. Vamos a hacer paso a paso. Ahora solamente una introducción que quisiera mostrarles cómo hay... Una lata que no logro hacer zoom. Entonces, acá partimos con activo total. Dentro de activo total tenemos activo corriente, activo no corriente. Dentro de activo corriente, que son los activos más líquidos, tenemos efectivos, cuentas por cobrar, inventarios, activo biológico corriente cuando corresponda. Y dentro del no corriente, acá tenemos cosas como, por ejemplo, propiedad de inversión, las máquinas, propiedad, planta y equipo, cosas así. Entonces, en los análisis financieros, vamos a dividir activo corriente por pasivo corriente y nos va a dar esta idea, la capacidad que tiene la empresa de pagar sus cuentas, sus deudas a corto plazo, utilizando activos corrientes que están disponibles a corto plazo. Después haremos la razón rápida, también llamada de prueba ácida. ¿Está bien? Esta razón nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando analizamos, para facilitar un poco la vida, déjeme ir a CMF, vamos a la memoria de Falabella. CMF. Sale acá. Acá tenemos Falabella. Vamos a mirar. Estoy en la CMF en 2019. A ver si me sale los estados financieros. Ya me sale los balances. Información financiera. ¿Sabe qué? Vamos al tiro a la memoria anual de 2019. Consultamos. Acá la memoria anual de Falabella. No, clasificación. ¿Qué es eso? Dotación. Ah, son los empleados. ¿Dónde están los estados financieros? Dios mío. Estoy buscando acá para la empresa que es. Acá tenemos, finalmente llegamos a los estados financieros consolidados. Bien, acá quizás va a ser más fácil visualizar. Acá tenemos, eso es de Falabella, ¿está bien? Si quieren llegar acá derechito, yo voy a dejar acá en el chat a los que quieran. Entonces, mira, dentro de activo corriente tenemos efectivo, equivalente, todo eso. Pero observa lo siguiente.
en el activo corriente total, ¿dónde está? Activo corriente. Aquí está. Perfecto. Tenemos un total de activo corriente S2409. Pero observe lo siguiente, la empresa tiene todo eso que puede utilizar para pagar deuda, pero inventario, si la empresa quiere pagar sus deudas, imagina, Falabella que tiene las ropas ahí, no puede contar que va a deshacerse de ese inventario muy rápido, a tiempo suficiente para poder pagar las cuentas. Entonces la prueba ácida lo que hace es sacar del activo corriente el valor de los inventarios. Y ahí, con eso, poder medir la capacidad de cumplir con las obligaciones corrientes, ocupando activos corrientes más líquidos, porque el inventario no es tan líquido como es los demás. También tenemos la razón de caja, que dividimos la caja y equivalentes por los pasivos corrientes. Entonces es venir acá, dividir este valor acá, caja, por los pasivos corrientes. Está en la página 147, ¿está bien? Los estados financieros de Falabella. Entonces, sería dividir eso por los pasivos corrientes que aquí tenemos. Puede ver, pasivos corrientes, aquí está. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la capacidad que tiene Falabella de pagar sus obligaciones a corto plazo utilizando solamente caja. Aí déjeme mostrar que ya tengo eso calculado para Falabella, creo yo. La razón de caja. Mira, para 2015, la razón de caja de Falabella, la razón corriente 1.56, pero la razón rápida 0.99. ¿Qué significa eso? Como es menor que 1, significa que esas razones de acá. Falabella tiene menos recursos disponibles corrientes para poder pagar sus pasivos corrientes. Entonces le falta plata en 2015, 16, en 17 le sobra, 18 sobra, en 19 y 20 falta. Y si decimos eso ocupando solamente caja, observe que Falabella solo tiene 13% en caja, o sea, la cantidad de caja que tiene Falabella es solamente 13% de la deuda a corto plazo. Pero vamos a analizar eso en el próximo taller con mayor detalle. ¿Está bien? Pero observe cómo podemos medir la liquidez de la empresa, o sea, mirando con pocos ratios, ya podemos tener una intuición de que, en el caso de Falabella, tiene poca plata para pagar sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que necesita Falabella cuando utiliza la razón de caja para pagar sus deudas? Falabella, para pagar sus deudas, necesita principalmente, o sea, primero vender, ¿cierto? Pero necesita cobrar a los clientes y deshacerse de inventarios. Entonces, ¿qué es lo que necesita Falabella para pagar sus deudas? Primero, mira la cantidad de deuda por cobrar que tiene. Entonces, tiene que lograr cobrar de sus clientes esto. Pero principalmente el inventario. Mira la cantidad de inventario que tiene Falabella. Entonces, Falabella necesita vender este inventario para generar utilidad y con eso tener plata para poder pagar a sus acreedores. Entonces, Falabella depende mucho de las ventas. Con eso ya logran entender el nivel de exposición que tiene Falabella, por ejemplo, no sé si hay un estallido social de nuevo y no logra vender, o la pandemia, están muy, muy, muy expuestos o sea, tienen que vender, necesitan vender sí o sí para pagar sus deudas. Entonces, esa es la primera pasada. Después tenemos las medidas de actividad. Entonces, eso de cierta manera también es una forma de eficiencia, como que caracteriza a la empresa, que es eficiencia en poner, digamos, a trabajar todos los recursos que controla la empresa. Entonces, observa lo siguiente. Por ejemplo, acá, rotación de inventario.
costo de venta dividido por existencias. Las existencias son los inventarios, ¿está bien? Acá está, si uno quiere calcular inventario, acá tenemos, son los inventarios. En general, estamos hablando de inventario, siempre inventario corriente, cuando estamos ocupando este ratio. Entonces, ¿cuántas veces se crea y vende inventario durante el periodo? Esta información nos entrega la rotación de inventario. Entonces, costo de venta dividido por existencia. ¿Por qué acá ocupa costo de venta? Si ustedes se recuerdan bien, cuando uno hace los inventarios, están acá. Cuando uno hace una venta, uno tiene que hacer un abono acá, ¿cierto? En inventario, y hacer un cargo en esta cuenta de resultado, que es, ¿cómo se está llamando acá? Costo de ventas. Entonces, está en la misma unidad. Es decir, si algo tiene en el inventario de Falabella una ropa le costó 50 lucas, pero no la vende todavía, queda en el inventario con valor de 50 lucas. Cuando lo vende, ahí tendremos que hacer un cargo de 50 lucas en costo de ventas. Entonces, acá tenemos por eso que es comparable. Entonces, y el costo de venta nos indica la cantidad de mercancía que ha salido, ¿cierto? De producto que se vendió. Entonces, la rotación de inventario, ¿cuántas veces se crea y vende inventario durante este periodo? Después tenemos la rotación de cuenta por cobrar, que nos mide cuántas veces se crean y cobran cuentas por cobrar durante el periodo. Entonces, vamos a dividir las ventas por las cuentas por cobrar. Entonces, eso también nos dice también la capacidad que tiene la empresa de cobrar sus cuentas. Imagina una empresa que vende, por ejemplo, a cada 10 que venden, queda 2 de cuentas por cobrar. Es decir, logró vender 10, pero quedaron debiendo 2. Entonces, esta rotación será igual a 5. ¿Qué significa eso? Que la empresa logró vender 5 veces más el saldo pendiente de cuentas por cobrar. Entonces significa que la empresa es muy habilidosa en hacer venta al contado. O sea, la empresa logra vender y cobrar bien rápido. Después tenemos la rotación de activos totales, que es la división de las ventas por los activos. Entonces, la cantidad de venta que es capaz de crear los activos durante un determinado periodo. Entonces, una empresa, yo siempre les digo la diferencia. Cuando calculamos eso para una empresa como Falabella, que tiene mucho activo, ¿cierto? Tiene mucho inventario, las tiendas. Eso será distinto a una empresa, por ejemplo, una auditora, una empresa de consultoría, una empresa que tiene servicios. Porque la empresa de servicios tiene pocos activos. Una empresa de software, por ejemplo. Una empresa que desarrolla software no tiene unos computadores, pero no tiene máquinas, cosas así. Entonces, este ratio varía mucho por sector. Entonces, acá la rotación de activos totales nos dice la cantidad de venta que es capaz de generar la empresa ocupando los activos que controla. Y tenemos la rotación de capital de trabajo, que son las ventas divididas por el capital de trabajo. Capital de trabajo, no sé si lo dejé definido acá, más adelante, pero si no, ya los dejo acá al tiro. Capital de trabajo nada más es que activo corriente menos pasivo corriente. Entonces acá tengo 3112 menos 343. Entonces acá tengo 3112 corriente menos 343, que es pasivo corriente. Entonces capital de trabajo es una forma de medir cuánto de plata te queda. Entonces, porfa, anoten ahí que déjenme poner acá. El capital de trabajo, capital de trabajo es igual a activo corriente
menos pasivo corriente. Porfa, escriban eso que van a necesitar. Entonces, ¿cuáles básicamente son los recursos? Capital de trabajo son los recursos que la empresa tiene a disposición después de pagar sus deudas a corto plazo. ¿Cuánto puede considerar que son los recursos disponibles después de pagar sus deudas a corto plazo? Entonces, esta rotación de capital de trabajo nos dice la eficiencia que tiene la empresa en poner a trabajar el capital de trabajo. Y después tenemos la rotación de cuentas por pagar, que es cuántas veces que se crean y pagan cuentas por pagar durante el periodo. Entonces, vamos a dividir el costo de venta dividido por cuentas por pagar. Entonces, básicamente lo siguiente. A cada peso que logramos vender, no, espere. Pero a cada saldo pendiente que nos queda de cuentas por pagar, ¿cuántos hemos logrado vender? Entonces, ¿cuántas veces se crean y se pagan cuentas por pagar durante el periodo? Entonces, esto es como, en este caso, cuentas por pagar, nosotros vamos a cambiar eso como las cuentas proveedores, ¿está bien? Que no es cualquier cuentas por pagar. Eso se refiere a las cuentas por pagar a proveedores. Eso también se puede, entonces, porfa, se pueden escribir acá que nos referimos a los proveedores, mejor. Pero vamos a ver en detalle en el Excel. Con base en eso, en estos datos de mano, ahí podemos empezar a imaginar cómo se da el ciclo operativo y ciclo de caja de la empresa. ¿Qué es ese ciclo operativo? El ciclo operativo es este tiempo que pasa desde que la empresa está invirtiendo en inventario hasta que logra cobrar sus clientes. Entonces, desde el momento que llega el inventario, llega la materia prima, pero se empieza desde la recepción de la factura. Hasta que, os imagina, llega la materia prima, recibe la factura. Después que llegó la materia prima, la empresa tiene que pagar la materia prima. Después la empresa hace la venta a crédito. Y después logra cobrar esta venta. Obvio que ni todas las empresas hacen venta a crédito. Entonces, en este caso, este periodo sería 0. Pero toda esta ventana, desde que la empresa recibe la materia prima hasta que logra a cobrar, digamos, de cierta manera, la venta de los clientes, es lo que llamamos ciclo operativo. Y el ciclo de caja ya involucra solamente el movimiento de caja, efectivamente. ¿Cuál es el periodo en promedio? Desde que uno paga por la materia prima hasta que logra cobrar de sus clientes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Una empresa que tiene un ciclo operativo muy largo, significa que esta empresa es muy lenta. Primero, desde que recibe la materia prima, quizá la empresa es muy lenta en generar inventario, en fabricar sus productos, vender sus productos y cobrar sus clientes. Entonces, las empresas con ciclo operativo muy grande, quizá tenga ineficiencia en sus procesos de venta. Quizás esa empresa está acumulando mucho inventario. Las empresas que tienen un ciclo de caja muy amplio, significa una empresa que tiene poca, digamos, habilidad muy grande en cobrar sus clientes. ¿Entendió? El espacio que tiene entre el pago de materia prima y cobranza es muy grande. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Primero tenemos que calcular los días de inventario. ¿Cómo son esos días de inventario? Vamos a dividir 365 por la rotación de inventario. Entonces, la rotación de inventario ya calculamos anteriormente. Ya tenemos acá la fórmula, ¿está bien? Entonces, vamos a dividir esto, 365, por la rotación de inventario. Esto nos indica el tiempo promedio que toma vender inventario. ¿En cuánto tiempo que se está demorando deshacerse del inventario? Después, los días de cuentas por cobrar, que nos indica el tiempo promedio que toma cobrar las ventas. Entonces,
esta rotación de cuentas por cobrar ya las calculamos anteriormente. Entonces vamos a poder, de cierta manera, calcular cuánto tiempo que está demorando cobrar las ventas que realiza la empresa. Después tenemos los días de cuentas por pagar. ¿Cuánto tiempo promedio toma pagar a proveedores? Entonces, este valor de días de cuentas por pagar nos indica eso. ¿Cuánto tiempo está demorando pagar a los proveedores? Con esto en manos podemos finalmente calcular los días, digamos, el ciclo operativo. ¿Cuáles son los días de inventario? Básicamente es la suma de días de inventarios más los días de cuentas por cobrar. Entonces, en el ciclo operativo nos dice cuánto tiempo demora vender inventario en promedio y cuánto tiempo en promedio toma cobrar estas ventas. Entonces, con eso tendremos estos datos. Y después el ciclo de caja, que nada más es que el ciclo operativo, pero vamos a sacar los días de cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque en el ciclo de caja se considera desde el momento que se hace el pago de materia prima. Entonces vamos a sacar esos días de cuentas por pagar, que es lo que están acá. Entonces vamos a sacar esta partecita acá en promedio. Hay que recordar que todo esto es promedio, ¿está bien? Entonces significa que no es, cada producto tendrá una forma, una fecha distinta, pero de manera agregada vamos a calcular eso. Entonces, tenemos acá finalmente cómo calcular todos estos ciclos. Entonces acá tenemos un ejemplo que podemos analizar de esta empresa A y la empresa B. La empresa A y la empresa B. La empresa A, tenemos caja equivalente de caja. Observe que acá está al revés. No me gusta eso, pero aquí está al revés. Entonces, de 2014 a 2015, la empresa tuvo un aumento de caja equivalente, a un inventario parecido, cuentas por cobrar aumentó, cuentas por pagar aumentó. La empresa B dobló su caja y equivalente de caja, inventario aumentó, cuentas por cobrar aumentó, cuentas por pagar aumentó. Ingreso por venta parecido, ¿cierto? Aumentó un poco para la A, para la B bajó, costo de venta para A bajó, para B bajó. Entonces, cuando calculamos los ratios, observamos lo siguiente. La razón corriente de la empresa A es 2,9, mientras la empresa B es 6. Entonces, tenemos que, cuando calculamos, déjenme ver si tengo acá. Sí, bien, ya están las definiciones, entonces las definiciones ya están ahí. Tratemos más de interpretar. Entonces, mientras la empresa A tiene 2,9 veces más activos corrientes que pasivos corrientes, la empresa B tiene 6. Ahora, ¿qué pasa cuando yo saco, acá, voy a mostrar de nuevo los ratios? Ese es el ratio que acabamos de ver. ¿Qué pasa si yo saco los inventarios de todo eso? Si yo saco los inventarios de todo eso y divido por pasivo corriente, mira, la empresa A tiene 0,9, mientras que la empresa B tiene 4 veces. Entonces la empresa A necesita sí o sí vender sus inventarios para poder pagar sus pasivos, sus deudas por pagar. Entonces la empresa A está muy dependiente de vender inventario. Pasa algo muy parecido con Falabella, ¿cierto? Falabella necesita vender inventario. Acá, los días de inventario. ¿Cuánto tiempo el inventario promedio queda en la empresa A? La empresa A queda 172, mientras que la empresa B queda 142. Entonces, la empresa B logra deshacerse mucho más rápido del inventario. Llega al producto y lo vende casi al toque. La empresa A, no, se demora un poco más.
Y las cuentas por cobrar, observa lo siguiente, que la empresa A, sus días de cuentas por cobrar son muy pequeños, muy rápidos, y la empresa B es muy grande. ¿Qué significa eso? La intuición que nos da acá. Primero, la empresa A, observamos que la empresa A necesita dinero, ¿cierto? Necesita caja, porque la razón rápida es menor que 1. Necesita vender y necesita recibir rápido. Entonces significa que si los días de cuentas por cobrar son pequeños, significa que no puede otorgar mucho crédito a los clientes. Eso significa que tiene que cobrar rápido. O entonces si otorga crédito, es un crédito muy corto o a muy corto plazo. Mientras que la empresa B, como la empresa B tiene plata, no está tan apurada. Logra otorgar más crédito. Por eso que los días de cuentas por cobrar de la empresa B es mayor, 207. Y las cuentas por pagar, observe que la empresa B paga sus cuentas mucho más rápido que la empresa A. Observe eso. Y el ciclo operativo de la empresa A es mucho más pequeño que el ciclo operativo de la empresa B. Entonces, observe que para el caso de la empresa A, 232, y para el caso de la empresa B, 349. ¿Qué es lo que nos dice eso? La empresa A, mucho más rápido, como desde que llega la materia prima, se apura como a deshacer, vender rápido la materia prima y cobrar rápido eso. Sin embargo, cuando observamos por qué, porque el ciclo operativo de la empresa B es mucho mayor que de la empresa A. Pero ¿a qué se debe eso? Eso se debe, en gran manera, porque el ciclo de caja de la empresa B es mayor que el ciclo de caja de la empresa A. Observamos que las cuentas por cobrar de la empresa B es mucho más larga. La empresa B otorga mucho más crédito. Y eso quizá explica en gran manera, cuando observamos acá, ingreso por venta, observamos lo siguiente, que si bien que eso está en proporción, observe lo siguiente, que por más que la empresa B tiene, o sea, tiene un nivel de, porque no puedo comparar eso con, pero observe que la empresa B tiene una cantidad de ingresos por ventas. Miremos acá la utilidad. No, está bien. Lo que estaba intentando ver, pero no se puede medir acá, es que quizá la empresa B tiene mucho más venta en proporción que la empresa A, pero no es lo que me sale acá. Lo que sí no hay duda es que la empresa B, por tener mayor, digamos, mayor liquidez y mayor caja, mayor capacidad de pagar sus deudas a corto plazo, no está tan preocupada en recibir rápido de sus clientes. Y lo que ocurre es que cuando una empresa otorga crédito, aumenta sus ventas. Por algo, cuando uno prende la tele y ve propaganda de Falabella, dice, compre, paguen 12 veces, 12 cuotas sin interés. Porque cuando otorgan crédito, aumentan las ventas. Y acá tenemos también nuestra análisis de solvencia. Nuestra análisis de solvencia. ¿Qué es lo que nos muestra ese análisis? Acá ya estamos analizando un poquito más, no solo el corto plazo, como es la liquidez, pero el corto y largo plazo. Acá queremos entender la capacidad que tiene la empresa de finalmente pagar sus deudas, o sea, de mantenerse solvente, y cómo que la empresa está expuesta a riesgos. O sea, se miraron las noticias, han visto que están todos preocupados con la insolvencia, la quiebra de Evergrande, la empresa chilena, una empresa china, creo, china o japonesa, creo que china, que, o sea, ellos compran mucho recurso que viene de Chile, o sea, los commodities, son grandes compradores, con la incapacidad que están ellos de poder pagar sus deudas a corto plazo. Entonces, el análisis de solvencias nos aporta información acerca de la capacidad
que tienen las empresas en pagar sus deudas. Entonces, el primer ratio sería deuda a activos, que vamos a dividir la deuda total por los activos. Ahora, cuando dicen deuda, es porque los de finanzas le encanta llamar pasivo total de deuda. ¿Por qué es deuda? A mí no me gusta, pero yo dejo acá deuda para que podamos tener mayor pluralidad de nombres de ratios, ¿está bien? Para que conozcan otras definiciones. Entonces, deuda total por activos básicamente nos dice la proporción de los activos que son financiados con deuda. Esa es la proporción principal que nos dice cuánto de los activos viene de los pasivos. Eso nos ayuda a ver a la empresa que se está financiando sus activos, o sea, que en proporción lo está financiando con deuda. Entonces, esto es básicamente, acá tenemos deuda total por activos, que es como venir acá en los estados financieros. Vamos a sumar. A veces ni siempre tenemos el total acá. Acá tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente. Acá tenemos el total de pasivo corriente, pasivo no corriente, sumado son 6. ¿Está bien? Y acá tenemos el total. Eso es lo que se llama deuda total. Pasivo corriente más pasivo no corriente. Dividido por activo que ya vimos arriba. Después tenemos deuda a largo plazo. ¿Qué sería la deuda a largo plazo? La deuda a largo plazo se refiere a los pasivos no corrientes, ¿está bien? Que son los pasivos que tienen fecha de vencimiento más allá del siguiente año fiscal. Entonces, esta deuda total se puede escribir ahí, se refiere a PNC, pasivo no corriente. Ah, no, perdón, estaba acá. Deuda de largo plazo, perdón. No este acá, ese de arriba. Deuda de largo plazo se refiere a los pasivos no corrientes, dividido por los activos. Entonces, esto nos dice la proporción de activo que es financiado con pasivo no corriente. Después, o sea, y acá ya logramos tener una idea de la capacidad, de la cantidad de recursos que tiene la empresa disponible para poder pagar sus deudas a largo plazo. Y tenemos acá deuda a patrimonio, que es la deuda total dividido por patrimonio. La deuda total, una vez más, es pasivo corriente más pasivo no corriente, que es este total que nos sale acá. ¿Sí? Esa sería la deuda total. Y llegamos a un índice que me encanta, que es el multiplicador del patrimonio. Este concepto acá, en especial a los que quieren emprender, ese concepto es clave, ¿está bien? Porque activos dividido por patrimonio. Nosotros sabemos que los activos son financiados de dos maneras. Con la plata de los socios, de los dueños de la empresa, y con la plata de terceros, con la plata de préstamos, de proveedores, de deuda. Entonces, les doy un ejemplo. Imagina lo siguiente, si ustedes quieren poner un emprendimiento, dice, quiero poner una panadería que tiene 10 millones. Tiene 10 millones de plata disponible para poner la panadería. Entonces, todos sus activos serán igual a su patrimonio. Imagina, si la hace, yo voy a hacer la cuenta. Okay. En el primer caso, caso A, supongamos, ustedes tienen 10 millones para poner la panadería, entonces van a tener de activo 10 millones y su patrimonio será igual a 10 millones. ¿Cierto? 10. Entonces, este multiplicador del patrimonio será igual a 1. ¿Qué significa eso? Que tú lograste a multiplicar su patrimonio igual a 1, es decir, sigue igual. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tenían esos 10 millones en el banco y el banco ahora te pasa 20 millones de préstamo, como un préstamo? Entonces, los activos totales que controlan será igual a 30 millones. ¿Y cuál es su patrimonio? Sigue siendo 10. Entonces, lograste multiplicar
su patrimonio en 3. Entonces, en otras palabras, tenían 10 millones su patrimonio, pero lograron un préstamo de 20, entonces ahora tiene 30. Entonces van a poder tener una panadería de 30 millones. Entonces, ¿cuál panadería creen ustedes que va a generar mayor utilidad? ¿La de 30 millones o la de 10 millones? Yo espero que sea la de 30 millones, ¿está bien? Pero ni siempre eso puede pasar. Pero observe que en las empresas, esto también mide este multiplicador del patrimonio, el nivel de confianza que tienen los acreedores en la empresa, porque si la empresa confía mucho si los acreedores confían mucho en la empresa, le van a pasar mucha plata, y al pasar esta cantidad de plata al pasar esta plata a la empresa, significa que la empresa tiene, no sé, buenos proyectos, podemos pensar así. Y esto también mide la habilidad que tiene el gerente de poner el capital de terceros trabajar para ustedes. Supongamos que ustedes, al tomar este préstamo en el banco, van a pagar una tasa de interés de 10% al año. ¿Bien? 10% al año por los 20 millones. Pero cuando aplican esos 20 millones en su negocio, justo por haber puesto 20 millones a más, 20 millones en un negocio, ustedes logran sacar una utilidad extra por esos 20 millones de 20% al año. Entonces, ¿qué significa? Que en proporción, para el primer año, supongamos que solo va a pagar interés, nada. Ustedes van a lograr 20% de 20 millones, son 4 millones. Ustedes estarán sacando 4 millones de utilidad extra por haber tomado este préstamo, pero estarán pagando al banco solamente 10% de 20 millones. Solamente 2 millones estarán pagando al banco. Y van a quedar con esa diferencia de 2 millones. Entonces, la habilidad que tiene la empresa de poner el capital de tercero a trabajar para la propia empresa es lo que nos mide, a gran manera, de cierta manera, incluso la eficiencia de los gerentes. Deuda no necesariamente es malo. Deuda en finanzas, uno puede decir que incluso puede ser algo más bueno que malo, porque deuda es una buena señal. Porque si una empresa logra tener deuda, primero, si la empresa tiene deuda, estará siendo mucho más controlada por sus proveedores y por el banco que si no tiene deuda. Segundo, si la empresa tiene deuda es porque alguien confió en esta empresa. Y si confió es porque hicieron un análisis financiero de esta empresa y encontraron que la empresa tenía alguna solidez. Entonces, esto dejo hasta acá. A la próxima semana seguramente vamos a terminar. Voy a dejar hasta acá análisis de solvencia, ¿está bien? La próxima semana terminamos esto, hacemos un análisis de la metodología DuPont y ya partimos al tiro con el taller de economática, ¿está bien? Eso es todo. Muchísimas gracias. Porfa, revisen bien la clase para que la próxima semana puedan entender bien cuando nos metamos en economática. A la próxima semana vamos a hacer eso que les mostré. Sacar datos de economática y hacer análisis financiero en Excel. Entonces, porfa, para la próxima clase, ojalá puedan tener ahí su computador Excel. Si los que ocupan tablet, traten de ocupar Excel online que tenemos de Microsoft, ustedes pueden ocupar. Pero ojalá los que pueden tener una segunda pantalla, súper bien, mejor aún. Y eso, vengan preparados para poder hacer este análisis y que les va a ayudar tanto en la solemne, pero principalmente en la vida profesional de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el viernes. Cuídense. Chao, profe.